¿Cómo estamos a esta hora en Montevideo? ¿Qué tal la mañana, cómo se presenta? El cielo se ha ido despejando, está más azul que hoy. La temperatura es de 19 grados, la humedad 67%, el viento sopla del nor-noreste a 11 kilómetros por hora, la presión es de 1017 hectopascales. Ustedes que acaban de llegar, ¿qué encontraron? Muy lindo, muy agradable, muy agradable. ¿Sí? Montevideo en sus momentos mejores. Porque hay poca gente. Además, Claro. Todos además. están felices de haber vuelto de sus vacaciones. No, eso es una interpretación falsa tuya, que viniste recién. Esteban y Antonio ya habían vuelto a estas mesas Sí, hace unos días. estamos aquí, Fernando aquí regresa callando. hoy Sí, aquí Y bueno. estoy. y Carlos todavía anda por afuera. Siempre hay privilegiados, ¿no? Sí. ¿Qué decías, Esteban, que todavía qué? Míralo, ya nos salieron los callos de remar acá en la galera. En la galera. Los galeotes. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Antonio Mercader. Buenos ¿qué días tal? para todos. Fernando Butazzoni, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Y a distancia el saludo va para Carlos Ramela. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días para todos. El jueves próximo ya te tenemos por acá. Sí, jueves en Montevideo. Bueno, gracias por participar entonces cibernéticamente. No, No tanto, por ¿no? teléfono, dale. Teleparticipación. Es un teletertuliano, podríamos decir, algo así, si queremos inventar un término. Vamos al primero de los temas. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dijo en México que la corrupción es uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia. Y por otro lado señaló a la prensa como un poder de hecho que se dedica a marcar los problemas y las dificultades y que en general nunca reconoce los logros de gobiernos de izquierda, que es lo que él estaba comentando en particular. Sendic participó en México en el segundo encuentro de la izquierda democrática organizado por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, que gobierna en la capital de ese país desde hace 18 años. En su conferencia, Sendic afirmó que los escándalos de corrupción en los cuales se han visto envueltos líderes de izquierda los descalifican como representantes de esa corriente política que pone acento en la justicia social. Porque yo, y permítame decirlo, yo no creo que haya corrupción de izquierda. Si es de izquierda, no es corrupto. Y si es corrupto, no es de izquierda. Como la izquierda democrática. Si no es democrática, tampoco es de izquierda. En otro orden apuntó hacia el papel que cumplen los medios de comunicación en la región. Hay poderes fácticos en nuestras sociedades que son muy difíciles de enfrentar. La prensa juega un papel muy importante. La prensa, por lo menos lo que está pasando en nuestros países es que la prensa, allá en el sur, es que la prensa juega un papel a veces más importante que la oposición de derecha. Marca una agenda y nosotros muchas veces terminamos respondiendo a esa agenda, que no es nuestra agenda, es la agenda que establece un poder fáctico que tenemos enfrente, que lo único que hace es enumerar los problemas y las dificultades y que jamás reconoce ninguno de los logros que hemos tenido. ¿Quién de ustedes quería empezar con este tema? Mano levantada de Antonio Mercader. No había levantado la mano, había dado un pase acá al oficialismo, pero no importa. Digo, Era un pase al oficialismo. si hay que empezar, Se empiezo. sartó solo. No, si hay que empezar, empiezo. Bueno, lo que se conoce del discurso, porque yo no he podido leer el texto completo, aparentemente Sendic lo que destaca son dos temas que complican a la democracia. Según él, hay un tema que complica a la democracia, que es la corrupción. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la corrupción no solo complica, sino que la mella, la mina, la destruye. Ese es un tema. Y el otro tema es el de los medios de comunicación. Según él, están enfrente, son opuestos, son como los adversarios, los enemigos de los gobiernos de izquierda, como él dice allá en el sur. A mí el tema de la corrupción lo voy a dejar por ahí como para tratarlo más adelante.
En cuanto al tema de los medios, sí me preocupa mucho porque es coincidente con una larga prédica del Frente Amplio de que los medios están en contra. Tú, Emiliano, esta historia la conoces muy bien porque hace 10 años el gobierno te ubicó en lo que llamaba el eje del mal, lo que la ministra Muñoz en aquella época denominó el eje del mal, que era un grupo de periodistas que teóricamente tú integrabas, que se reunían un día por semana para ver cómo podían perjudicar al gobierno de izquierda. Bueno, desde aquel momento para acá, incluyendo a Tabaré Vázquez, a Mujica y a cuanto portavoz ha tenido el frente en la materia, la idea de que hay un complot, una conspiración de los medios de comunicación para hacer fracasar los gobiernos de izquierda sigue presente. Y Sendik no ha hecho otra cosa más que ratificarlo, señalando además que los medios son algo así como un impedimento para la democracia, un obstáculo, un escollo para la democracia, cuando en realidad él debería bien saber que no hay democracia sin medios de comunicación libres e independientes. Ahora sí, Esteban. Bueno, yo escuché toda la intervención de Sendik con gran esfuerzo. No lo considero, incluso este discurso me lo confirma, un referente intelectual e ideológico de la izquierda uruguaya, pero bueno, dijo algunas cosas que vale la pena comentar. Primero, sobre el tema de la corrupción. Bueno, la corrupción hoy es uno de los principales problemas no solo de la democracia, sino es uno de los principales problemas de las sociedades actuales. Lo dijo el Papa, la corrupción cruza todas las cosas. Creo que se han perdido frenos absolutamente fundamentales. Estoy hablando de la FIFA, del Banco del Vaticano, que el Papa tuvo que relevar completo. Estoy hablando de América Latina, que estamos entre los países peores. Estoy hablando de algunos países de África donde la realidad... Pero estoy hablando también de Europa y de Estados Unidos. Vamos a tener claro, la crisis del 2008 es una crisis de corrupción. Ahora, es una reflexión muy descriptiva y nada más, ¿no? Es decir, simplemente es mencionar un tema y punto. Yo siempre quiero hacer una referencia. La corrupción puede ser incluso hecha sin violar la ley. Hay actos que no son solamente ilegales, sino que pueden ser corruptos sin violar la ley. Y digo esto porque esto es un tema de una gran batalla legal, de una gran batalla cultural, de una gran batalla ideológica. Yo he escrito bastante sobre ese tema en cuanto a lo que es para la izquierda la batalla sobre el tema de la corrupción. Yo creo que las mayores dificultades de la izquierda en América Latina, además de fracaso de algunos modelos, ha sido la corrupción. Es más, ha sido algunos países que han exportado la corrupción. ¿Cuáles? Como Venezuela. La han exportado. Han exportado otras cosas, importado otras cosas, pero han transformado el tema de la ayuda monetaria a determinados movimientos. Sobre el tema de los medios lo dejo para una segunda vuelta, porque tiene que ver también eso mucho con el Uruguay y con una visión que la izquierda uruguaya todavía no ha terminado de construir, ni siquiera de esbozar, sobre el papel de los medios en todo el proceso, en un doble sentido. El papel que efectivamente juegan porque no son neutrales, pero el papel también que jugaron para que nosotros llegáramos al poder. Vamos con Carlos ahora, por teléfono. Bueno, evidentemente Sendik toca dos temas centrales y muy interesantes, ¿no? El de los medios lo voy a dejar para la segunda intervención para administrar los tiempos y no ser larguero con mis compañeros. Empezamos Pero otra vez con la competencia. El de la corrupción me voy a dedicar ahora. O sea, nadie puede negar que la corrupción destruye la democracia, destruye los estados, que hoy por hoy en el mundo la construcción es un flagelo terrible y tremendo que se ve a nivel público, a nivel privado, a nivel de corporaciones, de entidades, la FIFA, donde uno quiera, y que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en el mundo. Pero lo que a mí me llama la atención de Sendik y de algunos otros personajes de la izquierda, no de todos, por supuesto, de algunos, es que no son coherentes en su crítica, porque ellos dicen, si sos corrupto, no sos de izquierda. Si te valés del gobierno para intereses personales, no sos de izquierda. Ahora, ¿a quién venera Sendik en el mundo y a quién considera referentes de la izquierda? Vamos a ver. Primero los Castro.
Fidel figura en todas las revistas económicas que uno quiera leer como una de las personas más ricas del mundo y con depósitos más grandes. Ahora, ¿alguien cree que Fidel hizo esa plata trabajando en Cuba, donde el salario no supera los 20 o 30 dólares por mes para los trabajadores, o la hizo con actos de corrupción? Sin embargo, Sendik viaja a Cuba 2 veces por año, se abraza con los Castro y tienen ellos su principal referente. Vamos por otro referente de la izquierda del mundo que Esteban, con gran honestidad, acaba de denunciar recién. Chávez, Maduro, Venezuela. Venezuela no solamente es la corrupción campante, sino que es un gran exportador de corrupción, como decía Esteban. Sin embargo, Sendik, todos sabemos que tiene devoción por el chavismo y la tuvo siempre. O sea, ¿cómo puede decir Sendik hoy, si sos corrupto no sos de izquierda, si su actuación permanente y diaria es abrazarse con los Castros, con la gente de Venezuela, y sigamos, con Lula, con los Kirchner, con toda la corrupción que lamentablemente, no digo que sea solo de la izquierda, pero si algo ha demostrado la izquierda en los últimos años, es que todos los gobiernos de izquierda fueron por lo menos igual o mucho más corruptos que los gobiernos anteriores que algunos califican de derecha. Lo que a Sendik lo debería preocupar hoy por hoy y de que tendría que aclarar es si a partir de su propia definición, ¿qué tienen que pensar los uruguayos? Porque lo grave es que los uruguayos hoy nos estamos preguntando con esta definición si Sendik puede ser considerado entonces de izquierda. Lo de la corrupción lo dirá la justicia, pero lo de acomodarse, lo de aprovechar una empresa del Estado a nombre personal, yo creo que eso nadie lo discute ya. Nadie discute que Sendik utilizó ANCAP como plataforma de su lanzamiento de su carrera política. Entonces, con la propia definición de Sendik es de izquierda entonces. Para terminar esta ronda, el otro integrante, el cuarto de la mesa, Fernando. Bueno, para no ser menos, voy a dejarlo de la prensa para después. Lo de la corrupción, yo creo que Sendik con sus declaraciones puso el dedo en el ventilador, en el buen sentido, porque el problema no es si un corrupto, si en la izquierda hay corruptos o no. El problema es qué es ser de izquierda, que creo que es un tema que se ha manoseado, yo lo he repetido muchísimas veces, se ha manoseado tanto que terminan colocándose en la misma, digamos, línea o en la misma vereda o en la misma fila a personajes muy distintos entre sí. A Michelle Bachelet o a Nicolás Maduro o al gobernante partido de la Ciudad de México, de la capital, o al Frente Amplio, o al kirchnerismo, y así puedo seguir indefinidamente, o al Partido Socialista Obrero Español, o a Podemos, o a lo que fuere. Yo creo que en ese sentido abre un debate que puede ser muy interesante, porque el problema, yo creo que de la corrupción, que es un problema muy grave, que afecta a todos los países, y que al Uruguay lo afecta mucho menos que al resto de los países. Estamos en Uruguay 21. Muchísimo menos. Somos una isla en ese mar de corrupción que hay en el mundo. De todas maneras es un problema muy grave. Ahora, creo que también es un problema muy grave, y como Sendik pertenece a la izquierda, a la fuerza política de izquierda, y como hizo el planteo sobre la izquierda, yo creo que es muy pertinente, plantea un tema muy serio, que es ¿quiénes están en la izquierda hoy? Parecería que es una especie de gran ómnibus en el cual se sube el que quiere, y después obviamente ahí hay de todo. Entonces me parece que, más allá de que creo que la retórica empleada en el discurso de Sendik puede no ser la más feliz, dadas las circunstancias específicas por las que está atravesando el propio Sendik, creo que el planteo es muy pertinente en cuanto a que porque también es una voluntad política de sectores que no pertenecen a la izquierda en América Latina. Estoy pensando en sectores muy conservadores en la Argentina, estoy pensando en sectores muy poderosos económicamente y muy conservadores en Chile, estoy pensando en sectores muy conservadores en Uruguay. Meter a todos dentro de la misma bolsa, y yo creo que la izquierda de alguna manera ha contribuido para dejar la bolsa abierta y que entre todo lo que cada quien quiera meter. Me parece que en ese sentido es un aporte. Los oyentes también están participando y opinando sobre este tema. Están, por ejemplo, aquellos como Sandra que dicen: imposible
tragar ni masticar ese discurso perfecto Ramela, pero también están los que dicen excelente discurso de Sendik. Por fin alguien puso a la prensa en su lugar. Toda la prensa uruguaya está al servicio de la derecha, solo basta saber quiénes están al frente de las radios y la televisión. Firma Alejandro, que incluso manda su teléfono, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos de la prensa. Bueno, la pregunta es, digo, como dice este oyente, ¿toda la prensa está en contra del frente? No, empecemos por la prensa estrictamente hablando. Digo, en materia de diarios, la prensa está representada por La República, por Brecha, por La Juventud, por La Diaria, por Voces del Frente. Digo, tiene una cantidad de medios. Del otro lado que está El País, El Observador, Búsqueda. Digo, está bastante parejo en cuanto a número de medios. ¿Y a cantidad de circulación? Bueno, pero la cantidad de circulación la define el público. Pregunto. La cantidad de circulación es totalmente desproporcionada. Es desproporcionada. Okay. Pero digo, eso habla bien en todo caso de los medios que no son de izquierda, que hacen las cosas mejor, supongo yo. Está Wipress. Claro. Pero El repaso que hizo Antonio está muy centrado en la prensa. En la prensa. En papel. En cuanto a los canales, las radios y demás, bueno, digo, el Frente Amplio lleva ganadas 3 elecciones, y se supone que ganó las primeras con la prensa en contra, como decía Vázquez en aquella época, con los medios en contra. Yo creo que está muy repartida la cosa. Si uno mira la estadística que se hace semanalmente de los segundos en televisión de los protagonistas de la escena política en el Uruguay, verá que todas las semanas, entre las 5 figuras que más carga de segundos tiene, están siempre personajes de izquierda, incluido, Mujica, incluido Sendik, incluidos todos. De manera que no se puede decir que esté volcado hacia otros lados. Pero yo quiero detenerme más bien en lo que conceptualmente significa el discurso de Sendik, marcando a la prensa como un obstáculo, como un enemigo, cuando la prensa es exactamente lo contrario. No hay democracia sin una prensa libre, y eso en el Uruguay es una tradición que tiene casi 2 siglos. Antes que el Uruguay existiera, cuando se reunieron los primeros constituyentes en la Florida, se elaboró lo que es hoy el artículo 29 de la Constitución, que ha permanecido casi intacto a través de 2 siglos, y que, como dijo el constituyente Yauri en aquel momento, la libertad de prensa es, decía él, la centinela, garantía y sostenedora de las demás libertades. Si no hay libertad de prensa, si no hay libertad de expresión, no existe ninguna libertad. De manera que esa libertad que hay que preservar es el sostén de la democracia, y de ninguna manera se puede decir que la prensa es un adversario de la democracia, o que es un obstáculo, o que está enfrentada a la democracia, que es lo que de alguna manera Sendik vino a decir cuando puso como los peores enemigos, o los peores o los que más enfrentan a los gobiernos de izquierda son la corrupción y los medios de comunicación. Sí, ahí yo me permito hacer una salvedad. Antonio señala que de manera indistinta, que es una objeción que pone Sendik a la democracia o a la izquierda, que son 2 cosas distintas. Sendik habló de la izquierda y de los adversarios de la izquierda, pero yo quiero decir que en esa reflexión descriptiva que hace Sendik, refiere un hecho, digamos, una situación que yo creo que es absolutamente clara, que es incontestable. Si algo no me merece objeción es su reflexión con respecto a la prensa. No solo en América Latina, en todas partes. Y hay una larguísima historia al respecto. Que tenga derecho a hacerlo, por supuesto, nadie se lo quita el derecho. Ahora, también hay derecho a tener una posición crítica y a señalarlo. La prensa es un poder fáctico, ¿cómo no? ¿Cómo son los sindicatos? ¿Cómo no? ¿Cómo son las cámaras empresariales? Por supuesto que es un poder fáctico, y que incide fuertemente, y que ha incidido fuertemente en la historia política de nuestros países, por supuesto que es cierto. ¿Qué pasó con Felipe González en España con el famoso proceso de acoso y derribo, que fue negado durante 10 años hasta que al final el propio exdirector del diario que protagonizó esa conspiración lo admitió con pelos y señales? Me estoy refiriendo al diario ABC y a Marianson, al exdirector, que después, cuando ganó el PP, gracias a la campaña de ABC, terminó de director de Televisión Española. ¿Qué pasó en Chile con el diario El Mercurio cuando el golpe de Estado contra Allende? Admitido por comités del Senado de los Estados Unidos, no por la prensa de izquierda o partidaria, digamos. ¿Qué pasó con el diario La Nación cuando el golpe de Estado en Argentina?
y otros golpes de Estado en Argentina, porque la nación, si por algo se ha caracterizado en Argentina, es por apoyar golpes de Estado. Pero no dan el golpe, los medios no dan el golpe. No, por supuesto que no, los apoyan. Tampoco ponen gobiernos, los apoyan o les serruchan las patas. Ahora, yo creo que la realidad es que es un poder fáctico en el mundo, en América Latina y en Uruguay. Y es un poder fáctico que por supuesto que tiene todo el derecho a existir, como tiene todo el derecho a existir los demás poderes fácticos que están dentro de la normativa y dentro de la ley. Ahora, decir que la prensa no incide, que no influye, que no marca la agenda, que es impoluta, eso es falso, eso no es así. Carlos. Yo creo que, igual que con el tema de la corrupción, ¿no? Sendik toca algo que es muy difícil conceptualmente disentir. Evidentemente la prensa es un poder y tiene su fuerza, lo ha tenido siempre, desde que existe como tal. Ahora, creo que es un poco ingenuo pensar, como me parece que sugiere Fernando, que Sendik está haciendo un examen teórico o académico de la prensa. Evidentemente, Sendik está tomando el camino que se toma siempre en muchos gobiernos totalitarios, arbitrarios, de derecha o izquierda, de cualquier signo, de criticar a la prensa para condicionar su discurso y para pretender afectar su libertad. Y eso es lo grave. Acá no estamos describiendo realidades teóricas. Acá estamos hablando, como dice Sendik, allá en el sur, de lo que pasa con nuestra prensa. Y un gobernante, sobre todo un vicepresidente de la República, tiene que tener claro que la prensa es la prensa y que la debe aceptar y que la debe tolerar y que la prensa debe ser libre y no precisa sus mandados o sus reprimendas o sus comentarios al respecto. Es un mal recurso y vuelvo a reiterar, algunos en el frente, no todos, hay excepciones y hay importantes excepciones, pero algunos se han agarrado, o ya sea como Sendik, como con la prensa, como Bonomi, con la oposición, todos buscan justificar cosas en lo que se da en el normal funcionamiento de institutos que son democráticos y que nadie puede de alguna manera pretender limitar o afectar. Antes que todo la libertad, por más que la libertad provoque excesos y por más que en el marco de esa libertad algún medio ejerza una presión que supere los límites de lo razonable. Lo que precisan las democracias, lo que precisa un gobierno democrático, y el Frente Amplio actual es un gobierno democrático, sin duda, es una prensa libre, que opine, que hable, que cuestione. ¿Qué quiere Sendik? ¿Que la prensa oculte o calle lo que pasa en ANCAP? ¿Qué quiere Sendik? Él considera que eso es antidemocrático, poner en evidencia lo que pasó, que en definitiva se sabe por la prensa. Y no solamente por la prensa partidaria, porque UIPRES ha sido uno de los grandes denunciantes del fenómeno ANCAP. O sea, ¿qué quiere Sendik? Que eso no se sepa. Por ejemplo, estos 100 millones que habían depositado en el Uruguay, que se comprometieron en el Parlamento y que daban una cuenta en Uruguay, y que al final Sendik o ANCAP, un poco presionados, los giraron a China. La prensa lo puso de manifiesto. ¿Está mal que lo haga? ¿Es antidemocrático? Yo creo que Sendik se equivoca, y nos equivocamos todos si creemos que lo que él hace es un ejercicio académico. Él está haciendo una condena, una crítica a un medio que lo está de alguna manera señalando en sus errores. Le toca hablar a Esteban, pero antes está haciendo señas Fernando. No, que no es lo que dice Sendik, es una interpretación que hace Ramela, que yo la respeto, porque lo respeto a él mucho, pese a que esté lejos y por teléfono. Pero Sendik no habló de que es antidemocrático, ni que lo que dijo es describió una realidad. Bueno, este es un tema permanente en la reflexión de las sociedades, sobre todo en la izquierda, ¿no? Y la historia es la que recordó mi amigo, estoy viejo, ¿viste? Fernando Butazzoni, se llama, Butazzoni. lo presento. Estoy en la operación no, yo tengo el italiano, Franco Deterioro. Entonces, es así, yo no tenía nada que agregar. Es más, podría agregar episodios uruguayos. Lo que pasa es que es uno de los temas más dinámicos
todas las expresiones de tratar de resolver eso desde el punto de vista administrativo han sido un fracaso estrepitoso, por la derecha y por la izquierda. El Uruguay es uno de los países más modélicos en ese sentido. Toda la prensa estaba, los canales sobre todo, que son los que influyen de mayor manera a favor del plebiscito del 80 y si lo ganamos, los militares. Y yo podría decir otras muchas cosas, pero no hay que callarse. Es decir, el levantar el tema de que la prensa juega un papel también es una crítica a la oposición. Yo lo he dicho, yo lo he escrito. Es mucho más aguda, mucho más dura la prensa, cierta prensa, no toda la prensa. Ese es otro error, porque los matices en estos temas importan mucho. Porque además no hay blanco y negro. Todos los intentos de blanco y negro han fracasado también. Es decir, yo puedo decir que la prensa uruguaya hoy es igual que la prensa hace 20 años, en absoluto. Ha cambiado, no quiere decir que haya cambiado su esencia, pero ha cambiado. Al punto que, por ejemplo, José Mujica tuvo en la prensa y en los canales de televisión un aliado fundamental. La prensa de derecha. En la prensa, en los medios de prensa, que mayoritariamente son históricos acá, concedidos por concesiones de gobiernos tradicionales, etc. Ahora, cuando hablas de concesiones, en todo caso estás hablando de medios electrónicos. Sí, ¿no? electrónicos. La prensa no tiene, no requiere de permisos. Yo hablo de la prensa en general, la prensa no es la prensa escrita. De los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los medios han tenido eso. Y yo quiero agregar una cosa que me parece fundamental. Yo fui al Museo Newseum de Washington, es el único museo que se garpa para entrar, porque los demás son todos gratis. Y caro. Y caro, pero vale la pena. Y en el mapa del mundo, el Uruguay tiene un privilegio que se lo ha ganado porque lo dice todo el mundo, está mejor que Estados Unidos. Mirá lo que te digo, mejor que Estados Unidos. ¿En qué? En libertad de prensa. Y no lo hace una fundación que dice... No, pero Uruguay, ahora no sentí que en México amenaza la libertad de prensa uruguaya. No, pero no lo amenaza. No, porque también hay un operativo. Voy a hacer un comentario malo. Voy a hacer un comentario malo. Es decir, es así. Ahora, en el Uruguay, la publicidad, por ejemplo, no ha sido usado por los gobiernos de izquierda como elemento de presión. No lo ha sido. Es más, el que menos puede decirlo es Sendik, porque si tiene esa visión de los canales y de los medios de comunicación, etcétera, gastarse $10 millones de publicidad de ANCAP en los medios tradicionales que tienen mayor tiraje, que tienen mayor peso, la verdad es que demuestra que no los discriminó en absoluto. Bueno, cerramos el tema sí, porque se nos fue el tiempo. Me toca cerrarlo. toca sí, señor, porque me faltaba hablar en esta rueda. ¿Cómo que? Fuiste el que empezó. Perdón. En esta rueda. Bueno, voy a decir un mensaje final. Bueno, eso puede ser. Me parece muy mal que el vicepresidente del Uruguay vaya a México y hable de la prensa de allá en el sur para criticarla y pegarle un palo. Y creo, como se ha dicho, que lo que está haciendo Sendik es cubrirse de lo que él considera que son ataques de la prensa a su persona y que en realidad son las denuncias concretas que ha habido sobre su pésima gestión en ANCAP. Ese es el problema de él. Ese es el problema que tiene con la prensa, es que dejó a ANCAP en la bancarrota, parcial, ¿no? Cosa que ha hecho tu agencia, que ha demostrado, ha hecho una gran campaña muy presa. No ha sido acá lo que ha habido han sido... La bancarrota de ANCAP es lo que le preocupa a Sendik y que la prensa divulgue esos horrores, como la creación de... como darle plata a una radio que no existía, o como gastarse $300.000 en una fiesta. Eso no le gusta a Sendik que la prensa lo diga, y está resumando esa molestia. Acá lo que ha habido han sido interpretaciones de lo que siente Sendik, de lo que piensa Sendik y de cuáles son las estrategias de Sendik. De lo que dijo Sendik no es nada de eso. Lo que dijo Sendik, creo que lo comparto 100%. La prensa es un poder fáctico que en general tiene su mayor peso en sectores que son muy opositores a las ideas de la izquierda. Y eso es histórico. Fernando, todo el discurso de Sendik está impregnado de una filosofía, y es que la izquierda es superior. Yo no sé cuál es la izquierda moralmente es superior porque la izierda no es corrupta. Perdón. Y dice que enfrente... pero eso no está impregnado. Fernando, ¿de qué hiciste? ¿Un examen cuando él dice que no hay corruptos en la molecular? izquierda o corrupción no es de izquierda, está diciendo como que hay una superioridad moral. Y dice que frente a esa superioridad moral se alza un poder fáctico que es la derecha. Y cuando habla... la prensa. Perdón, que es la oposición de derecha, y él vincula a la prensa con la oposición de derecha. Está vinculada expresamente por Sendik. Pero perdón. Y yo pregunto, ¿toda la prensa es de derecha? Y además marcar de un lado los referentes morales y de otro lado acá no hay un tema de referentes morales. Hay un semanal que desde el punto de vista editorial es
la expresión más inteligente, profunda y acabada de la derecha, que es Búsqueda. Pues, no todos los editoriales ni todos los editorialistas, pero en la parte de opinión lo es. Es un medio que todos leemos. Todos nos hacemos los sotas, pero no hay nadie que no lea. Los jueves. ¿Cómo hacerse los sotas? Yo no me hago el sota, yo lo leo. Hay mucha gente que dice, no, Búsqueda. Eso tiene una cobertura periodística. A ver, durante mucho tiempo fue el vocero oficioso del gobierno uruguayo, de izquierda, ¿o no? Del gobierno de Mujica, está saliendo. Sí, bueno, mira, te diría que sigue siendo, también, no sé si de Vázquez, pero sigue teniendo noticias que no tiene nadie. A ver, para terminar, porque hubo toda una ronda más de los que están acá en la mesa. Carlos, contigo. Bueno, no, yo reitero, yo no creo, para aclarar un punto que tocó Fernando, que en Uruguay haya una afectación a la libertad de prensa, ni que Sendik por sí la pueda destruir o afectar gravemente con sus discursos en México. Eso no quita que para mí fue improcedente lo que dijo, incorrecto por su investidura y por su contenido, y creo que forma parte del discurso claro de los gobiernos que con cierta margen de antidemocráticos siempre ven en la prensa un enemigo, y yo creo que como decían hoy, el Frente Amplio llegó al poder con el respaldo de la prensa. El Frente Amplio ha gobernado en Uruguay con un espacio enorme en cualquier medio dado a sus principales dirigentes. Lo de Mujica es increíble, tiene en todos los medios la mayor exposición posible. Claro, alguien me puede decir, déjenlo hablar que se va a colgar solo, pero en realidad lo dejan hablar. Entonces, yo creo que la visión que dio Sendik, más allá que pueda ser descriptiva de una realidad teórica general, no se ajusta a la realidad uruguaya y tiene una finalidad menor, que es defenderse él del desastre que hizo y de todo lo que se dice de él todos los días, que sigue sin dar respuestas, o dando 3 o 4 respuestas todas contradictorias y sin fundamento. Sendik, que gastó muchísima plata en los medios y que fue dentro de la interna del Frente Amplio la lista que más pautó en los medios de prensa, parece un poco contradictorio, entre otras cosas. Tanto la desprecia, pero es el que le dio más de vivir y más plata en las internas, por ejemplo. ¿Cuánta incoherencia en el pensamiento de Sendik, ¿no? A las 9:43 interrumpo la conversación que está teniendo lugar fuera de micrófonos. Pero puedo decir, nosotros ganamos las elecciones sin un periódico de partido. Y hay una historia de periódicos. Como la República. No, eso no es un periódico de partido. No, pará. Sino que el país, que es del Partido Nacional. Y claro, es del Partido por Nacional. supuesto. No, es de Partido Nacional. No. Es de toda la derecha. Bueno, estás igual que Sendik. dejen de cocinar a Carlos, que está lejos. Ahora, igual lo vamos a escuchar, pero claro, por teléfono. La cocina de la mesa, lo que ocurre cuando los micrófonos están apagados. Qué misterio, ¿eh? Incluso se complican entre ustedes, como decía Fernando, que Esteban no te siga hablando más. Claro, porque me marea, que es lo que él busca, marearme. Esteban busca marear a Fernando. ¿Qué haya problema? paz entre frentistas. ¿Vieron las cosas extrañas que ocurren ahí?